Globales es lapidario sobre Bolivia. Ningún país latinoamericano presenta una contracción de esa magnitud. 3,2% del Producto Interno Bruto, estamos en la cola de la región, lo cual invita necesariamente a la preocupación y, por supuesto, a lecturas como la de Antonio Sarabia, que tiene poco tiempo, pero bueno, lo vamos a exprimir todo lo que se pueda. Antonio, buenos días. Qué gusto, ¿cómo estás, Ramón? Un placer charlar contigo. Informe del Banco Mundial que certifica el estado de degradación de la política económica del gobierno, por un lado, y por otro lado el impacto fulminante de los bloqueos. Bueno, ojo, que este reporte del Banco Mundial llegó antes de los bloqueos, 3,2% de crecimiento, es decir, crecimiento negativo, recesión que pronostica el Banco Mundial y 3,5% de recesión que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Y esto venía antes de los bloqueos. Imagínate lo que va a pasar ahora. Hay una serie de cálculos, la danza de números. Podemos haber perdido entre 1.000 millones de dólares. Los industriales ayer dijeron 2.700 millones de dólares. Es una barbaridad. Estamos hablando de 4 o 5% del PIB. Es tremendo, tremendo lo que ha pasado. Y por lo tanto, pues no se ve luz al final del túnel, ¿no? No, es todo un panorama extremadamente sombrío. El gobierno se está reafirmando en las grandes proyecciones que se esperan en materia hidrocarburífera en Mayaya, como si ahora esa fuera la lámpara de Aladino, pero se necesita algo más, Antonio, ¿verdad? Pues fíjate, para mí lo terrible que ha pasado acá es que las reformas que necesitamos, por ejemplo, eliminar empresas públicas, no podemos seguir viviendo con 67 empresas públicas que no sirven para nada. Así nunca vamos a bajar el déficit fiscal. Entonces, eliminar empresas públicas, reducir la burocracia por lo menos un 30%, eliminar cupos a la exportación, eliminar controles de precio, eliminar YPFB, porque no sirve para nada, nido de corrupción y clientelismo, todas son reformas muy difíciles de hacer. Yo me acuerdo conversar contigo hace unos meses y decir, el gobierno está perdiendo su luna de miel, ¿no es cierto? Tiene que actuar ahora y no actúa. Bueno, imagínate ahora que ha demostrado tener absolutamente cero de fortaleza política. Ahora que ha demostrado tener nada de espalda política. Ahora que es un pelele, porque el gobierno es un pelele que no ha hecho nada. Y la gente sabe que es un pelele. Imagínate ahora con qué espalda política va a tratar de hacer estas reformas. No las va a hacer. Entonces lo que vamos a tener, si Rodrigo Paz se mantiene en el gobierno, ojalá así sea, lo que vamos a tener es Debe simplemente ser. una administración de la crisis, pero no la resolución de la crisis, porque, repito, ha demostrado profundamente y sin lugar a dudas que no tiene ninguna espalda política para hacer las reformas serias. Las reformas serias pasan por establecer un tipo de cambio flotante, que es una de las recomendaciones del Fondo Monetario. A mí no me gusta el tipo de cambio flotante porque eso significa darle manija al Banco Central para que controle el tipo de cambio. A mí me parece que tenemos que tener un tipo de cambio fijo, cosa de que el Banco Central no intervenga, pero eso significa disciplina fiscal. Por lo tanto, en el mejor de los mundos tendríamos un tipo de cambio fijo que obligaría al gobierno, a la administración, a no tener déficit fiscales para no tener que pedirle al Banco Central, porque el Banco Central entonces no puede intervenir, dado que tiene las manos atadas con el tipo de cambio fijo. A mí me parece que aquí se equivoca el Fondo Monetario, se equivoca el Banco Mundial cuando piden tipo de cambio flexible. Lo que necesitamos es tipo de cambio fijo y cero déficit fiscal. Esas son las reformas serias. Las reformas serias pasan también por tener una estructura mínima de gobierno estable en lo político. Ahí encontramos ciertas diferencias, incluso en el seno del mismo gobierno, pero ante todo esto un gabinete económico sólido. ¿Nota usted que todas las esperanzas que se habían depositado en Espinosa, en Lupo, se están diluyendo poco a poco? Pues sí, y es una pena, sobre todo por José Gabriel Espinosa, que es un buen amigo y es un buen economista, Sin duda. pero a mí me parece que el problema no pasa por nombres, es decir, puedes poner a Messi, ¿no es Ya, de cierto?, al acuerdo. Messi de los Bien. economistas Sí. en el gabinete, pero sin una espalda política, sin un respaldo de una alianza nacional para hacer las reformas profundas, pues este gobierno no lo va a poder hacer. Y lo peor de esta crisis, de estos 45 días de bloqueo, de toda la desesperanza que hemos vivido,
Lo peor es la señal que da el gobierno, una señal de yo soy un pelele, aquí yo no hago nada, tengo miedo, no digo nada. Imagínate, Ramón, que el presidente ha dicho ayer, me he reunido con los compañeros, con mis compañeros de la Tupac y de los Ponchos Rojos, no sé qué, mis Sí, sí. compañeros. Pero ¿cómo va a decir semejante barbaridad, Ramón? ¿Qué compañeros ni qué compañeros nos han tenido 45 días bloqueados, sin comida, sin oxígeno, y usted les dice que son sus compañeros? Es decir, el gobierno se ha mostrado débil, se ha mostrado como un pelele, sin espalda política, y entonces, ¿cómo podemos esperar que genere una motivación, una alianza nacional para hacer las reformas que se necesitan hacia adelante? Ahora, para buscar esas reformas, porque ayer justamente estaba citando, hace un inicio yo, Cristian Morales en el inicio del programa, viceministro de Crédito, hablaba, Bolivia ya se ha comunicado con un grupo de inversionistas. Cuando se le pregunta, bueno, ¿y quiénes son estos inversionistas? La entrevista la reporta Bloomberg, dice, ¿quiénes son estos inversionistas? No, los mantenemos en reserva. Realmente, Vemos. Antonio, usted que es una persona de mundo y que conoce bien la economía global, ¿cree que en el estado actual de situación alguien invertiría un peso en una economía fallida? En absoluto, nadie lo haría, pero ni Nadie. tú, ni No, yo, ni no, los grandes inversionistas, por supuesto. es que no se puede planear en Bolivia porque fíjate lo que ha pasado. Aquí lo que ha pasado es que estos revoltosos, financiados por Evo Morales, por el narcotráfico y todo lo que sabemos, estos revoltosos dicen, vamos a bloquear y nos vamos a sentar aquí sin dejar pasar alimentos y el gobierno no hace nada, porque no hace nada. Porque no ha hecho absolutamente nada. No, Y nada. entonces, ¿cómo un Nada, cero. inversionista va a decir, bueno, ¿sabe qué? Voy a poner mi inversión acá, voy a arriesgar, porque estoy seguro de que si pasa algo, el gobierno va a saber defender la institucionalidad? En absoluto. El gobierno no ha defendido la institucionalidad. Entonces, nadie se va a animar a venir acá. Por eso te digo que lo peor que ha pasado es que la señal que damos hacia el futuro y hacia la comunidad internacional es Bolivia es un país cooptado, subyugado por estos movimientos sociales, mal llamados, no sé, movimientos sociales, revoltosos, barbáricos, que deciden bloquear una ciudad entera y matar de hambre a la gente, que los chicos no puedan llegar a los hospitales, que no puedan ir al colegio. Y llega un presidente, el presidente del país, y les dice, mis compañeros. Entonces es una barbaridad. O un ministro de gobierno, Tucoviedo, que dice, voy a invitar a Evo Morales a una comisión para analizar cómo Sí, pelearle al eso ha sido un narcotráfico. ¿Te desatino das cuenta? completo. Eso ha sido un desatino completo de Marco Antonio Bueno, Oviedo. Sí, un desatino. pero no es uno aislado. No, Es no. decir, sistemáticamente el gobierno no ha mostrado el liderazgo que tendría que haber mostrado. Todo es peor que el masismo, pero este es probablemente el peor gobierno que podríamos haber elegido después del masismo. Eh, es que la otra opción asustó mucho, Antonio. Bueno, Claro. Es que, estamos todos claro, asustados ahora, no, ¿sí no, o no? ahora ya no estamos asustados. Yo creo que ya nos hemos curado de espanto, pero es que la otra opción se vendió como una suerte de embajador del miedo. Y mucha gente dijo, no, no, mejor Rodrigo que va a ser más tolerante. Por ahí va la cosa. Bueno, pues así nos ha ido. Es Así nos decir, va, nos va. así nos ha ido, ¿no? Yo no sé si esto tenga que ver con lecciones de marketing político, etcétera, etcétera, pero cuando tú ves a un señor que dice, voy a poner de mi vicepresidente a este señor Lara, Sí. ya se nos tendrían que haber prendido las alarmas ahí, ¿no es cierto? Porque el señor Lara tenía obvios contubernios con el masismo, etcétera, y entonces te estabas trayendo al enemigo dentro. Así empieza la cosa muy mal, ¿no es cierto? Número uno. Número dos, cuando ves que van pasando las semanas de la supuesta luna de miel, donde todos lo podríamos haber apoyado, hace las cosas bastante mal y resucita a la COP. Y entonces después llegan los bloqueos y no hace absolutamente nada. Mira, Ramón, si Rodrigo Paz zafa de esta, que yo creo que va a zafar, Sí, sí, no, de hecho. por cansancio, pero si zafa de esta, nada nos dice que en octubre No. vuelvan a pasar las Si cosas. zafa de esta, debe prepararse para la próxima. Claro, Es que claro, esto es así. y la señal que ha mandado a todos los revoltosos, es decir, ustedes vengan nomás a bloquear que yo no voy a hacer nada. Esa es la señal que ha mandado.
Entonces, imagínate los incentivos que tienen los revoltosos a seguir haciendo esto. ¿Cómo alguien en su sano juicio va a venir a invertir a este país? Cerrando, Antonio, porque sé que tiene un compromiso. El Banco Central ha asegurado un pago de deuda, confirmando la pignoración, y esto viene del anterior gobierno, de 4,3 toneladas de oro para pagar una transacción de 468 millones de dólares. ¿Seguimos en lo mismo en relación con el Banco Central? Seguimos en lo mismo. El país no ha sido capaz de generar producción, de generar divisas y por lo tanto el gobierno tiene que seguir. Mira, el gobierno ha pronosticado un déficit de 10% del PIB para este Correcto, año. correcto. ¿Y cómo hace entonces el gobierno para cubrir ese agujero? Porque ya, digamos, financiamiento interno no tiene. Es decir, ya el Banco Central le sacó todo lo que le podía sacar al sistema financiero. Deuda externa tampoco la puede generar porque los proyectos que vienen son de 300 millones de dólares acá, 100 millones de dólares acá para proyectos específicos, no de libre disponibilidad. Entonces, ¿qué le va quedando? Le va quedando otra vez tocarle al Banco Central. Usted tiene que financiar esto y el Banco Central pues va a tener que imprimir dinero, con lo cual vamos a tener inflación o vender el oro. Y así vamos a ir bicicleteando la cosa porque no se ve que el país vuelva en una senda productiva de generación de divisas, etcétera. En este minuto, la única salida que a mí me parece tiene el gobierno es un acuerdo con el Fondo Monetario, que ellos se rasgaban las vestiduras y decían, jamás haremos un acuerdo con el fondo, pues van a tener que hacerlo, yo creo, porque es el único préstamo de libre disponibilidad para apuntalar las reservas internacionales. ¿Es lo único que le queda a Rodrigo Paz? Porque Yo creo que sí, sí, porque no veo que él vaya a reducir el déficit. Es decir, ¿cómo le hacemos entender a Rodrigo Paz que 67 empresas públicas no tendrían que existir? ¿Saben lo que ha hecho? Lo que ha hecho el presidente, creo que ayer, la señora Carla Faval, que era sí, vocera, ayer. que Sí, era sí, vocera, ¿no es cierto? sí. La vamos a poner de gerente de una empresa pública textil que es obviamente deficitaria. Senatex, Entonces, Senatex, ¿no? claro, entonces digo yo, ¿cómo es posible que estamos poniendo cargos de gerente con empresas deficitarias que tendrían que desaparecer? En vez de ponerla de gerente esta señora, eliminen esa empresa y ahí se ahorran plata. Pero no lo van a hacer porque tienen un pánico terrible a dejar en la calle a un número de personas, porque para eso se elige un gobierno, para tomar las En decisiones algún duras. lugar tenían que poner a Carla Faval, Y entendámoslo así. En pues, algún pues lugar eligieron una tenían que, empresa perdón, deficitaria, imagínate. en algún lugar la agencia de colocaciones del gobierno tenía que ubicar a Carla Faval por sus servicios prestados. Eso es así, ¿o no? Eh, Porque es que es una creo que ella barbaridad. es Esto es lo que nos licenciada muestra. ¿en qué? En diseño textil. Esto es más propio de alguien que administre una empresa, ¿no? Con cierta, no lo sé. A lo mejor ella tiene otras virtudes que a mí se me escapan en este instante, Antonio. No, no, pero es que el punto es que es una empresa deficitaria que no tiene futuro, Bueno, como las 67 empresas que nos dejó el masismo. Y entonces ellos asignan cargos como si las empresas estuvieran, ¿no es cierto?, funcionando por eso. bien y rozagantes, etcétera, pero en realidad se están cayendo a pedazos. Entonces, esto te muestra que este es un gobierno corrupto porque convive con la corrupción, porque en esas empresas hay nidos de corrupción, en yacimientos hay un nido de corrupción, esa empresa tiene que desaparecer, no hay forma Yacimientos es de evidente. resolverla. Entonces es un gobierno que convive con la corrupción. Yo no sé si convive con el narcotráfico, las 32 Ahí maletas, no. las narcomaderas, estos escándalos ya empiezan a acumularse y uno dice, ¿cómo es posible que hayamos sacado al narcoestado y volvamos a tener este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estoy seguro que convive con la corrupción, no estoy seguro si convive con el narcotráfico, pero hay indicaciones de que probablemente sea así. Y entonces tenemos el peor gobierno que podíamos haber elegido después de Evo Morales. Y aún así, déjame decirte esto, aún Sí, así, yo quiero que cumpla su mandato, por que no se supuesto, interrumpa todos, el proceso democrático, todos. porque no queremos volver al masismo. Pero imagínate los sapos que tenemos que tragarnos los bolivianos para que no vuelva el masismo. Ya nos hemos tragado algunos que pesan toneladas. Un abrazo, Antonio. Buena suerte. Gracias. Bueno, un placer, gracias. Pronto. Eh, Hay una agencia de Senatex, a lo de Mapa, ¿no?
en la Camacho. Sí, Agencia, pero es una agencia. Porque está Quipus, ¿verdad? Ahí? Está Quipus, ¿no?